No pude encontrar mi tarjeta de asiento durante la celebración de la investidura del nuevo presidente. Johnson, de ese departamento, sonrió con aire de suficiencia y se me acercó mientras yo estaba en apuros. Oye, ¿qué estás buscando? Aunque era reacio a decírselo a Johnson, dije, no encuentro mi asiento. Johnson entonces señaló al pie de la silla que tenía el equipaje junto a la pared. Mi tarjeta de asiento estaba tirada allí, aparentemente desechada. La zona de equipaje usa tu silla. Un graduado de secundaria no tiene asiento, ese es el propósito de esto. Johnson había colocado el plano de asientos debajo de la silla, apilado un equipaje desconocido encima y movido a propósito la silla que debía ser mía hacia el borde. Hay una persona en el camino que no está sentada. Ahora, vete. Decidí simplemente prestar atención a lo que Johnson tenía que decir. Después de esto, me voy. Sin embargo, no es asunto mío si luego te metes en problemas. El presidente del consejo entonces apareció y preguntó, ¿dónde está el hijo del presidente? Soy Alex Miller y tengo 30 años. Trabajo para Smith Electronics, un importante fabricante de productos electrónicos, en la división de hoteles. Como su nombre indica, la división de hoteles se encarga del equipo eléctrico utilizado en las instalaciones de alojamiento. Esto implica lanzar nuevos productos, reemplazar los antiguos o mantener los que han estado allí por un tiempo. Aunque es un departamento popular, ofrece más que solo ventas de electrónica de consumo. Un día, nuestro jefe de división fue transferido al extranjero y un nuevo jefe, que anteriormente había sido director de ventas de una filial, lo reemplazó. Johnson, el nuevo jefe de departamento, tenía fama de ser un vendedor excepcional. El equipo de la división de hoteles anticipaba su visión. Cuento con todos ustedes a partir de ahora. Aumentemos las ventas, superemos a otros fabricantes por un amplio margen y dominemos el sector hotelero conmigo al mando. Quiero que todos den lo mejor de sí. Tuvimos un discurso de bienvenida muy positivo del nuevo jefe de departamento. Muy bien, hagámoslo, me sentí inspirado. Sin embargo, eso fue solo el principio. Como nuevo director de ventas, la primera acción de Johnson fue realizar una verificación de antecedentes del personal. No solo se examinó el rendimiento de ventas, sino también la estructura familiar, el historial laboral y los antecedentes educativos. Johnson dio la siguiente explicación, aunque no estaba claro cuál era el objetivo, al entender qué tipo de persona es cada empleado, podemos encontrar un estilo de ventas que se adapte mejor a ellos. De esta manera, el rendimiento de cada persona mejora, y también lo hace el rendimiento general del departamento. El director anterior prestaba mucha atención al carácter de los empleados y los evaluaba en consecuencia, pero nunca llegó a escudriñar a los empleados potenciales de esa manera. Parece que el enfoque varía de persona a persona. Johnson habló cuidadosamente con cada empleado, discutiendo sus responsabilidades y diversas estrategias, como había dicho que haría. Luego, finalmente, fue mi turno para la entrevista. Cuando Johnson me llamó, respondí a las palabras de aliento de los otros empleados con el puño cerrado y me dirigí a la oficina del director. Llamé a la puerta de la oficina del director 3 veces y entré después de oír adelante. Sentí como si estuviera en una entrevista de trabajo, lo que me puso nervioso. Esto se siente nostálgico, pero desearía no tener que pasar por esto de nuevo. Estaba emocionado y ansioso mientras entraba en la oficina del director y esperaba a que Johnson hablara. Me miró de arriba abajo desde su asiento y de repente preguntó, ¿tienes la secundaria como tu última educación? ¿Es esto cierto? Debido a ciertas circunstancias, es cierto que solo me gradué de la escuela secundaria. No tenía intención de ocultarlo, ni podía mentir al respecto. Después de que lo admití honestamente, Johnson suspiró profundamente y dijo, como alguien con solo una educación secundaria entró en esta empresa. Como si fuera una gran decepción. No necesito en mi equipo a un don nadie como un graduado de secundaria. Recuerda, si metes la pata, estás fuera de aquí inmediatamente, declaró. Aunque me sorprendió la declaración de Johnson, nunca pensé que iría más allá de eso. Pensé que mientras mantuviera mi rendimiento de ventas, no habría quejas. Después de todo, esa era la única manera que tenía. Ser un graduado de secundaria es un hecho inmutable, pero nunca antes había sido un problema, así que continué trabajando como de costumbre. Pero parecía un pensamiento ingenuo. Miller, ¿qué está pasando aquí? ¿Hay algún problema? Que si hay algún problema,
¿Preguntas? Johnson golpeó ruidosamente los documentos que sostenía sobre el escritorio. ¿Qué pasa con las ventas en este Hotel Lakeside que estás gestionando? Ah, así que de eso se trataba. El Hotel Lakeside atendía principalmente a turistas de bajo presupuesto del extranjero. Como bien sabías, debido a la situación mundial, su salud financiera se deterioró, lo que llevó a un cierre temporal hasta que un nuevo propietario se hizo cargo y pudo reanudar las operaciones. Incluso después de la reapertura, no había suficiente presupuesto para actualizar la electrónica, por lo que apenas lograba continuar el negocio con un mantenimiento mínimo y reemplazos esenciales. Sin embargo, con la reciente reactivación del turismo receptor, el negocio había estado mejorando gradualmente y se esperaba que pronto volviera a su estado anterior. Le expliqué esto a Johnson, pero no lo aceptó, regañándome como si fuera mi culpa. Luego declaró: «Deja de poner excusas. Por esto odio tratar con la escoria de los graduados de secundaria. Escucha, si no puedes recuperar las cifras del Hotel Lakeside para fin de mes, pagarás una multa». Nuestra empresa no tenía tal sistema de multas. Algunos colegas intentaron intervenir diciendo eso, pero Johnson no quiso oír hablar de ello. Nosotros, los graduados universitarios de élite como yo y ustedes, podríamos no necesitarlo, pero alguien sin esperanza como Miller necesita este tipo de disciplina, enfatizó de nuevo para mí. ¿Entendido? Para fin de este mes, asegúrate de recuperar esas cifras. Al final, la situación no mejoró de inmediato, y de hecho me quitaron el 10% de mi salario como multa ese mes, además de no recibir mi comisión de ventas. Según Johnson, un empleado que no hacía ningún esfuerzo en las ventas no merecía una comisión de ventas. Escuchen, esta es la nueva política para este departamento, dijo. Aquellos que no se tomen en serio su trabajo recibirán continuamente este tipo de trato severo, especialmente para aquellos que son demasiado tontos para entender. Seremos directos. Eso es absurdo, pensé, pero Johnson dijo esto mientras me miraba fijamente. Afortunadamente, el látigo de amor de Johnson hacia mí terminó con esa única vez. La razón fue que mi rendimiento no era lo suficientemente malo como para justificar una multa. Ya estaba entre los de mejor rendimiento en la división de hoteles y afortunadamente, el Hotel Lakeside finalmente comenzó a recuperarse, dejando a Johnson sin ángulo para criticar. Decidí ser extra cuidadoso y prudente en mi trabajo para evitar darle a Johnson más razones para atacarme. Aunque Johnson me miraba con disgusto, no podía hacer nada si no cometía ningún error. Si lo hacía, tendría que empezar a multar también a los graduados universitarios de élite que tanto elogiaba. Desde entonces, Johnson no ha podido hacerme nada. Aún así, los comentarios sarcásticos continuaron y los comentarios sobre ser graduado de secundaria no disminuyeron, pero si lo trataba como música de fondo, gradualmente empezó a importarme menos. Los humanos realmente pueden adaptarse a cualquier cosa. Justo cuando había logrado establecerme en mi trabajo, hubo un cambio en la presidencia de nuestra empresa. El presidente actual renunció para convertirse en presidente del consejo, y su hijo, el director ejecutivo, asumió el cargo de presidente. Mañana es un día importante. Esforcémonos todos para que la celebración del nuevo presidente sea memorable, anunció Johnson a sus subordinados con una amplia sonrisa. Hoy, la empresa se tomaba el día libre. Había una fiesta por la investidura del nuevo presidente en el salón de un gran hotel, invitando a todos los empleados. Los empleados salieron del trabajo esperando con ansias el día de mañana. La fiesta comenzó al mediodía. Cada departamento tenía mesas dispuestas en el lugar alquilado. Mi departamento, la división de hoteles, estaba ubicado en el centro, hacia el extremo derecho desde el escenario. Revisé el plano de asientos y me dirigí hacia la mesa de la división de hoteles, pero algo andaba mal. No podía encontrar mi tarjeta de asiento. Después de dar una vuelta completa, noté que los nombres de todos los demás, incluido el del jefe de departamento Johnson, estaban allí, excepto el mío. Qué extraño, pensé, pero mis colegas ya sentados solo pudieron decir que no habían notado mi nombre al sentarse en sus lugares asignados. ¿Es posible? Mientras deambulaba confundido, Johnson se acercó con una sonrisa burlona. Oye, ¿qué estás buscando? No quería decírselo a Johnson, pero no tuve más remedio que admitir, no encuentro mi asiento. Johnson entonces señaló al pie de una silla utilizada para guardar equipaje en el borde de la sala. Allí, mi tarjeta de asiento estaba desechada como si fuera basura.
Tu silla se usó para la zona de equipaje. No hay asiento para un graduado de secundaria. Ah, así que de eso se trata. Johnson había movido deliberadamente la silla en la que se suponía que debía sentarme a un lado de la pared, apiló un equipaje no identificable sobre ella y colocó un plano de asientos debajo de la silla, todo para excluirme del gran asiento en la fiesta de investidura del nuevo presidente. Alguien sin asiento deambulando solo estorba. Vete ahora, dijo Johnson con una risa satisfecha. Qué cosa más infantil, honestamente, estaba más sorprendido por la niñería de todo aquello que enojado, pero decidí simplemente escuchar lo que Johnson dijo. Entonces me voy. Pero si te metes en problemas más tarde, no es asunto mío. ¿Qué? Nuestra empresa no se verá afectada en lo más mínimo por la ausencia de un insignificante graduado de secundaria como tú. Simplemente desaparece de la empresa ya que estás en ello. Entendido. Por favor, no olvides esas palabras. Con eso, dejé el lugar de la fiesta. Cuando la fiesta comenzó, se convirtió en un poco de alboroto. Dejaré que Johnson se encargue del resto, pensando eso, tomé un taxi a casa desde la puerta del hotel. Cuando llegué a casa, saqué mi smartphone del bolso. Lo había apagado al salir del hotel y subir al taxi. Habían pasado unos 30 minutos desde entonces. Veamos qué está pasando. Tan pronto como encendí mi smartphone, inmediatamente comenzó a parpadear en azul, indicando que varios mensajes y correos de voz estaban esperando. Justo cuando deslizaba la pantalla para revisar los mensajes, el teléfono sonó. Y accidentalmente lo contesté. Fuera bueno o malo el momento, era Johnson al otro lado de la línea. Hola, Alex. Soy yo, Johnson, tu jefe de departamento. Gracias a Dios que finalmente contestas. Por favor, vuelve al lugar de la fiesta ahora mismo. Johnson sonaba casi al borde de las lágrimas mientras hablaba. ¿Qué podría ser el problema? Me fui porque usted me lo dijo. No digas eso, solo vuelve. Será un desastre si no lo haces. No me importa eso. Solo estaba siguiendo sus órdenes, señor, respondí fríamente. Me disculpo. Por favor, te lo ruego, vuelve. Si no, podría ser mi fin. Por favor. La última parte fue dicha entre sollozos y mocos, pero no era de mi incumbencia. No me importa. Por eso le dije que, pase lo que pase, no es mi problema. No digas eso. Johnson explicó que justo después de que me fui, la fiesta comenzó y el presidente del consejo notó un asiento vacío en la división de hoteles y preguntó, ¿dónde está el hijo del presidente? No tenía idea de que eras el hijo del presidente y el nieto del presidente del consejo. Tu apellido era diferente y nadie me dijo nada al respecto. Si lo hubiera sabido, no habría dicho esas cosas. Por favor, vuelve, te lo ruego, por favor. Por teléfono, Johnson repetía la misma súplica una y otra vez. De todos modos, dije, les diré a todos que dejé el lugar de la fiesta por órdenes del jefe de departamento Johnson. Adiós. Lo dije sin piedad y apagué mi teléfono de nuevo. Ahora, ¿qué pasará? Finalmente, un coche vino desde el lugar para llevarme de vuelta. No fue porque Johnson me lo pidiera. Fue porque si no volvía, mi propio carácter sería cuestionado. Al regresar al lugar, fui escoltado inmediatamente a mi asiento. Esta vez, no era mi asiento en la división de hoteles, sino mi nuevo asiento preparado en el podio. Mientras tomaba asiento, el presentador me presentó, ahora, permítanme presentarles al hijo de nuestro nuevo presidente, Alex. Un gran aplauso, por favor. Fui recibido con un aplauso atronador y tomé asiento junto a mi padre, el nuevo presidente, Tom Smith. Mi abuelo, ahora el presidente del consejo, también estaba sentado cerca. El presentador presentó brevemente mis antecedentes y anunció que la división de hoteles de Smith Electronics se convertiría en una filial independiente conmigo como su presidente. Un murmullo se elevó entre la audiencia. Impulsado por el presentador, me dispuse a dar un saludo. Me moví frente al micrófono e hice una reverencia a la audiencia. Soy Alex Miller. Por ciertas razones, he estado usando el nombre Miller. Pero al asumir el cargo de presidente en Smith Hotel Management, una filial, volveré a mi nombre real, Alex Smith. Espero con ansias trabajar con todos ustedes.
Parecía haber un poco de confusión entre algunos en el lugar, pero rápidamente se llenó de un fuerte aplauso. Johnson no estaba por ningún lado. Pero, de nuevo, probablemente no tuvo las agallas para quedarse en el lugar después de eso. Esto dejó 2 asientos vacíos en la mesa de la división de hoteles. Pero como la división pronto será eliminada gradualmente, no lo vi como un problema importante. En verdad, he estado usando el apellido Miller en la empresa. Pero mi verdadero nombre es Smith. Es el mismo apellido que mi abuelo, el presidente del consejo, y mi padre, el nuevo presidente. Porque somos familia. Esto tiene que ver con el hecho de que soy un graduado de secundaria. Cuando estaba a punto de graduarme de la escuela secundaria, caí enfermo y tuve que ser hospitalizado por un largo tiempo. Ya había decidido una universidad, pero debido a la necesidad de hospitalización durante más de medio año, tuve que renunciar a regañadientes a mi admisión. El hospital tenía un aula para niños hospitalizados a largo plazo, pero a menudo no podía asistir debido a mi condición. Luego tuve que ser tutorizado a distancia, pero con el tratamiento y los días en que estaba demasiado enfermo para hacer algo más que dormir, mis estudios no progresaron como esperaba. Aún así, amaba estudiar y no quería que mi enfermedad me detuviera. Así que hice tanto esfuerzo como pude. Como resultado, obtuve mi diploma de secundaria y pude volver a presentar los exámenes de ingreso a la universidad. Y luego, después de haber sido aceptado en la universidad, increíblemente, mi enfermedad recurrió. Y tuve que renunciar a ir a la universidad una vez más. Me desanimé. Perdí la voluntad de estudiar e incluso me volví pasivo con mi tratamiento. Fue entonces cuando un conocido de mi madre sugirió que tal vez era mi nombre el que me traía mala suerte. Aunque escéptica, mi madre estaba desesperada por cualquier cosa que pudiera ayudar. Después de consultar con un sacerdote, nos hablaron de una tradición que todavía se encuentra en varias partes del mundo de dar a los niños nombres poco halagadores para protegerlos de las fuerzas malévolas. Nombres relacionados con basura, animales o incluso términos vulgares se usaban para engañar a los espíritus malévolos para que pensaran que no valía la pena llevarse al niño. Una vez que el niño alcanzaba una edad en la que podía enfrentarse a estas fuerzas, se le daba su nombre propio o se le llamaba por su nombre real. Aunque tales prácticas se han vuelto menos comunes en la América médicamente avanzada, persisten en áreas con bajas tasas de supervivencia infantil. América solía ser así también. Quizás usan nombres falsos para proteger a los niños de las garras del mal. Si te sientes tan deprimido, ¿por qué no usar un seudónimo hasta que te sientas un poco mejor? Eso es lo que me dijeron. No está claro si el nombre es realmente el culpable. Pero después de que sucede 2 veces, es natural volverse ansioso por varias cosas. Parece una buena idea intentar cambiar las cosas para mejorar el ánimo. Por supuesto, no podía adoptar un nombre que fuera desagradable, pero se sugirió que intentara usar el apellido de soltera de mi madre por el momento. Así que, exteriormente, comencé a presentarme como Miller. Mi madre incluso le pidió al hospital que anotara tanto Miller como Smith en mis registros médicos. Parece que al hospital no le gustó mucho al principio, pero después de que mi madre insistió, aceptaron cooperar a regañadientes. Al principio, honestamente pensé, ¿cómo puede alguien creer en supersticiones tan tontas? Sin embargo, las emociones humanas son algo curioso. Ver a mi madre sonreír y asegurarme que todo definitivamente estaría bien y que mejoraría, gradualmente me hizo sentir que tal vez las cosas realmente saldrían bien. Quizás fue porque adopté esa mentalidad y me relajé, centrándome positivamente en mi tratamiento, que sorprendentemente pude recuperar mi salud en poco tiempo. Mi madre estaba encantada, convencida de que cambiar el apellido había hecho toda la diferencia, aunque la verdadera razón de mi recuperación sigue siendo desconocida. Pero como mi madre estaba feliz y lo decía, pensé que no haría daño mantenerlo así por un tiempo. Así que, a partir de entonces, continué presentándome como Miller en público. Renuncié a ir a la universidad, pero en su lugar, decidí continuar estudiando con una cierta organización. Era una organización similar a lo que podrías llamar un taller de negocios, y después de que mi padre descubrió que estaba estudiando economía por mi cuenta, me la presentó, sugiriendo que debería echarle un vistazo. Allí estudié varias cosas relacionadas con la gestión de empresas, como economía, administración de empresas y finanzas. También aprendí idiomas, aprendiendo inglés, alemán, chino, entre otros. Y ahora me he unido a la empresa de mi abuelo, manteniendo en secreto el hecho de que soy su nieto.
Esto fue cuando tenía 22 años, la misma edad que los recién graduados universitarios. En realidad, fue mi idea proponer el lanzamiento de la división de hoteles. Tanto mi abuelo como mi padre estuvieron de acuerdo en que era una buena idea y decidieron crear el nuevo departamento al mismo tiempo que me uní a la empresa, con el objetivo de finalmente escindir este departamento en una filial. Trabajé duro para construirlo. Gracias a ser reconocido por nuestros esfuerzos aquí y allá, finalmente logré mi objetivo. Después de la fiesta, me aseguré de preguntar sobre el destino de Johnson. Cuando el presidente del consejo, mi abuelo, hizo que su secretaria preguntara por qué no estaba en mi asiento, Johnson respondió sin problemas: es la fiesta de bienvenida del nuevo CEO, después de todo. Aproveché esta oportunidad para poner su departamento en el orden adecuado. Un graduado de secundaria es difícilmente necesario para el brillante éxito de Smith Electronics. Eso es lo que supuestamente respondió. Al enterarse de que yo era la persona a la que se había referido, mi abuelo, el presidente del consejo, vino personalmente a preguntar por el paradero del hijo del presidente. En ese momento, Johnson finalmente se dio cuenta de que yo era su hijo y, presa del pánico, supuestamente corrió a llamarme. Al ver a Johnson pidiéndome desesperadamente que volviera en el vestíbulo, la secretaria de mi abuelo se dio cuenta de que no llegaríamos a tiempo para el discurso de lanzamiento de la nueva empresa y envió un coche a recogerme. La secretaria le dijo a Johnson que tendríamos una discusión detallada otro día y lo despidió. 2 días después de la fiesta, frente a mi abuelo, mi padre y yo mismo, 3 generaciones, Johnson explicó por qué hizo lo que hizo. Según Johnson, su padre era un graduado de secundaria que apenas trabajaba, bebía todo el día y, cuando se enfadaba, se volvía violento con su esposa e hijos. Haber crecido en tal ambiente llevó a Johnson a albergar odio hacia los graduados de secundaria, queriendo excluirlos. Sentí lástima por él, considerando el tipo de ambiente familiar que había tenido. Sin embargo, solo porque alguien sea un graduado de secundaria, menospreciarlo e intentar expulsarlo no es algo que un líder deba hacer. Cuando mi abuelo y mi padre exigieron una explicación de las acciones de Johnson, conté honestamente todo. No había necesidad de defenderlo, ni tenía la intención de hacerlo. Fue entonces cuando se reveló que Johnson había malversado un 10% de mi salario, que él reclamó como multa, y mi comisión de ventas. Presionó al personal de contabilidad para que creara una nómina separada para mí, facilitando esta malversación. Aunque la cantidad era pequeña, constituía una malversación de fondos. Una investigación en la filial donde Johnson trabajó antes de venir a la sede, afortunadamente no encontró ninguna mala conducta similar, probablemente debido a la ausencia de graduados de secundaria entre sus subordinados allí. Como resultado, el empleado de contabilidad cómplice se enfrentó a un recorte salarial de 3 meses y se le exigió que presentara una carta de reflexión, mientras que Johnson fue degradado y transferido a una fábrica en una zona rural. Hay muchos empleados graduados de secundaria en las fábricas regionales a quienes Johnson desprecia. El mundo está lleno de personas de diversos orígenes, todos trabajando duro y viviendo sus vidas. Que alguien tenga un diploma de secundaria, un título universitario, un posgrado, sea un empleado regular o un trabajador a tiempo parcial, todos contribuyen. La decisión se tomó con la esperanza de que Johnson llegara a comprender esto trabajando junto a aquellos a quienes despreciaba. Sin embargo, incapaz de tolerar trabajar con aquellos a quienes había menospreciado, Johnson finalmente renunció. En ese momento, al escuchar la historia de Johnson, entendí completamente que él tenía sus propias luchas, trabajó duro, se graduó de una universidad de primer nivel y se unió a nuestra empresa, que se considera una empresa de primer nivel. Y también entendí que trabajó incansablemente para ascender al puesto de jefe de departamento, pero eso no excusa su desdén y trato injusto hacia los graduados de secundaria. Esta vez el objetivo fui yo, una circunstancia inusual dada mi posición como hijo del presidente, y el asunto se resolvió de manera relativamente leve. Si hubiera sido otro empleado y si Johnson hubiera tenido éxito en su plan, podría haber continuado con sus acciones ilícitas. Malversar el salario podría haber escalado, causando potencialmente un daño financiero significativo a la empresa. Aunque empatizo con las circunstancias de Johnson, no puedo condonar sus acciones. Todos tienen sus propias luchas. Con suerte, se dará cuenta de esto en su nuevo entorno. Tras el anuncio de la nueva empresa en la fiesta de transición del presidente de Smith Electronics, la noticia sobre el establecimiento se difundió. Por supuesto, mi viaje para convertirme en el CEO de la empresa será parte de esa narrativa.
Johnson podría ver esta noticia en algún lugar, anunciando mi puesto como presidente de la empresa recién establecida como Alex Smith. Fue un momento significativo. Le había dicho a mi madre que volvería a mi nombre original una vez que la división de hoteles se independizara. Aún así, mi madre estaba muy preocupada, preguntando repetidamente si realmente estaba bien dejarme regresar. Pero ya no soy un niño. Soy un adulto hecho y derecho. Incluso si algo malo sucediera, no me dejaré llevar en silencio. Puedo luchar por mí mismo. Mamá, piénsalo. Voy a cumplir 30. Claro, he estado gravemente enfermo 2 veces y no hay garantía de que no vuelva a enfermar, pero ¿no es eso cierto para todos? Después de explicarle esto, de alguna manera logré convencerla. Aunque no asistí a la universidad, el tiempo que habría pasado allí se llenó de aprendizaje y creación de redes de diferentes maneras. Estas experiencias forman la base sobre la cual construiré y haré crecer la nueva empresa. La educación es importante, pero hay muchos que, por diversas razones, no pudieron seguir ese camino. Espero que nuestra empresa pueda ser un lugar para aquellos que han adquirido experiencias valiosas fuera de la educación formal. No se trata solo de aumentar las ventas y hacer crecer la empresa, se trata de nutrir una fuerza laboral diversa. Este es mi objetivo mientras me embarcaba en este viaje. Me despedí del nombre Miller, que me protegió, y abracé mi verdadera identidad, Alex Smith, decidido a lograr mis objetivos.